Hola, una vez que hemos visto el primer vídeo, vamos a continuar con la segunda grabación, ¿no? En esta transparencia donde nos quedamos en el vídeo 1, y vamos a comenzar, como ya dijimos, a comentar trazados, ¿no? Aquí tenemos una carrera larga, como bien veis. Nada más echarnos el mapa a la cara, pues vemos que se trata perfectamente de una carrera larga. Ya de entrada vemos aquí un tramo del 6 al 7 que es bastante largo, ¿no? Es lo que os dije en el vídeo primero, de que debemos de sacarle perfectamente las características a cada modalidad, que cuando uno se eche el mapa a la cara se vea perfectamente de qué tipo de carrera se trata, ¿no? Pues aquí en esta competición, que creo que fue el Campeonato de Europa, la prueba del Campeonato de Europa de este año 2022, y aquí pues podemos observar ya de entrada que en la salida tenemos el triángulo de salida. Tenemos el primer punto muy cortito y fácil. ¿Por qué? Tiene el objetivo de que el corredor que sale nunca llegue al primer control sin ningún problema, ninguna pega, y que no sea alcanzado por el corredor que sale detrás. Luego tenemos un tramo bastante largo, donde aquí sí que es verdad que hay diversidad de itinerarios, y donde el corredor que sea más rápido que sale por detrás es muy fácil que adelante al que ha salido por delante y ni siquiera se vean, ¿no? Si pues ponemos el primer control difícil y un poquito más alejado, pues es posible que ya desde el primer control ya se junte el de atrás con el de adelante, y ya pues hay muchas posibilidades de que vayan juntos, ¿no? Luego, después de un tramo largo donde ya aquí se ha separado a la gente, se ha dispersado a la gente, ya tenemos una sucesión de controles medios tirando a cortos, 5 o 6, y luego tenemos un tramo largo donde creo que este tramo es decisorio en la clasificación de la carrera, ¿no? Porque aquí esto marca bastantes diferencias. En este tramo creo que los mejores, que eran los mejores del mundo, los que corrieron esta competición, creo que estuvieron sobre 18 o 19 minutos, ¿no? Y los españoles que corrieron estuvieron sobre 25, no sé exactamente, pero vamos, que a un nivel nosotros de nacional, este tramo los mejores pues lo podrían hacer sobre casi hasta media hora, ¿no? Entre 22, 25 e incluso 30 minutos, ¿no? Después tenemos el control número 8 y después del 8 ya empezamos con una dispersión, ¿no? Una dispersión que aquí en estos tramos, desde la salida hasta el punto 8, que casi ya tenemos la mitad de carrera, que desde la salida hasta el punto de dispersión, el control número 9, podemos tener fácilmente más de media hora de carrera, ¿no? Los primeros corredores, los mejores, quizás lleguen casi con media hora de carrera, y el grueso de los corredores pueden llegar al control 9 con más de media hora de carrera. Tenemos una dispersión que este tipo de dispersión se le suele llamar tipo diamante, donde llega un corredor, por ejemplo en este va del 9 al 10, luego hace el 11, vuelve otra vez al 9 que es el 12, 13, 14, 15 y continúa, ¿no? Otros, en vez de ir del 9 al 10, pues hacen primero la vuelta completa y luego hacen el tramo que aquí lo tienen 9 al 10, pues lo tendrían del 14 al 15, ¿no? Luego tenemos otro tramo que es también larguito, con un punto corto, no es un reenvío, es una navegación más cortita y un poquito más precisa, ¿no? Luego tenemos pues una sucesión de controles medios largos, que a mí personalmente veo distancias muy parecidas, ¿no? Y yo hubiera intentado poner alguna un poquito más, a lo mejor estos más juntos, ¿no? Y este a lo mejor un poco más largo, pero vamos, está perfecto, ¿no? 22, 23, 24, aquí tenemos una sucesión de controles tipo carrera media, para otra vez volver a tramos largos y entrar en meta. 31 control, para mí son demasiados controles. Creo que no debemos de poner tantos controles, aunque en este tipo de carrera, con este tipo de dispersión,
los controles efectivamente es muy fácil que se nos pasen de 25, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente. Esto es una carrera media. Es una clasificatoria también, creo que fue el Campeonato de Europa, donde es una carrera media simple. No es un trazado muy rico. Son clasificatorias y las hacen para que sean rápidas. De hecho, es un terreno que se podría correr rápido y no tiene desnivel, por lo tanto es una carrera, aunque tenga 6 kilómetros, los corredores, no sé, creo que los mejores bajaron de 30 minutos, ¿no? Tenemos un control medio, otro control medio, un poquito más corto, luego tenemos un desplazamiento largo para irnos a otro medio, del 5 al 6, cortito. Aquí también va cambiando la longitud de los controles. Aquí esta angulación para mí personalmente no me gusta. Esto es querer aprovechar esta esquina del mapa y no tiene tanto truco, ¿no? Porque es prácticamente meterte en la esquina, es fácil porque tienes caminos alrededor y luego aquí pues entrando al punto 11 se puede ver a los corredores salir hacia el punto 12, que también es muy sencillo porque se ve el camino y es fácil, ¿no? Pero bueno, en una carrera es muy difícil que sea perfecta. Siempre pues tiene tramitos, tiene puntos que no tienen mucha calidad. Es lógico, no se puede sacar todo perfecto. Luego nos vamos a una sucesión de controles muy cortitos, que personalmente tampoco me gusta, aunque es una zona muy técnica, pero no me gustan porque tienen la misma distancia prácticamente, ¿no? Ha querido aprovechar esta zonita, que es una zona buena, pero yo creo que se podía haber metido un poquito de más cambio de dirección, ¿no? Y no poner un poquito más largo, un poquito más corto, ¿no? Para que varíe. Aquí es fichar y para adelante, fichar y para adelante. Bueno, y luego pues también tiene un camino recto hacia la meta que es muy rápido y es un poco monótono, ¿no? Fichar y para adelante, ¿no? No tiene mucha complicación para desorientar al corredor, ¿no? Y nada más. Está bien, una carrera corrible, no es un trazado bueno. Yo también hubiera evitado esto de la línea, ¿no? A lo mejor acortando este control, si se puede, o llevarlo un poco más para atrás, hacerlo de tal manera que no tengamos que torcer la línea, o no tengamos que cargar tanto una zona pequeña del mapa. Bueno, aquí tenemos otra carrera donde aquí nos echamos este mapa a la cara en un principio, así a primera vista. Vemos el tramo al 1 y el tramo del 7 al 8, del 9 al 10 y tal, y vemos esto es una carrera larga. Pero luego vemos este conjunto del 2 al 6 y dices, esto es de media. Bueno, en una carrera larga puede tener un cachito así tipo media, ¿vale? Pero es que luego nos vamos del 13 al 17... y tenemos otra sucesión de controles, que esto es típico de una carrera media, ¿no? Pero es que luego también nos vamos al control 20 y también tenemos otra sucesión de controles, todos muy pegados y un cambio de dirección y muy cortitos, donde es típico de carrera media, ¿no? Por lo tanto aquí se entiende, porque se ve mucha distancia, se puede entender que es una carrera larga, pero no está bien trazada, ¿no? Esto, y encima 27 controles, no tiene lógica meter 27 controles. Luego os explicaré un poquito el por qué no soy partidario de que una carrera tenga más de 25 controles. Pero vamos, puede tener 27, pero eso cuando tengamos que hacer mucha distancia o tenemos el mapa muy parcelado y no podemos meter tramos muy largos, no podemos sacar distancia sin que se vayan por los caminos, y entonces tenemos que intentar que no se vayan por los caminos poniendo muchos controles, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el control 2, yo creo que sobra, ¿eh? Aquí del 1 puede venir al 3, incluso el 3 a lo mejor moverlo, abrirlo un poquito más y quedaría bastante mejor. Pues 4, 5, 6, perfecto, el 7 perfecto, 8, 9... Este control también está bien, tenemos una navegación larga, no tiene por qué tener mucha dificultad el control, que es como debe de ser, y luego pues le metemos, esto no es un reenvío porque prácticamente podría ir del 8 al 10 perfectamente, pero bueno, metemos otro punto ahí corto, después de una carrera larga, fuerte del corredor, pues ahí tiene que hacer un poquito más de precisión, tiene que frenarse un poquito, no está mal, ¿no?
llegamos al control 10, perfecto, no está mal. El 11, aunque también al tener una línea de parada tan cerca, pues es fácil, es un control. Si lo pone un poquito más hacia abajo, más lejos del camino, pues ya la dificultad técnica aumenta, ¿no? No sabemos qué categoría es, por lo tanto no sabemos si es acorde a la categoría o no. Puede valer perfectamente. El control 12 igual, aunque es un control también lo mismo, fácil, un árbol ahí en un claro, muy cerquita del camino, la vaguada, pero bueno, no sabemos la categoría que es. Control 13, y aquí tiene demasiados controles, quizás a lo mejor el 14 sobraba, el 15 dependiendo de la categoría, ponerlo un poquito antes de este camino, que es la línea de parada, que lo hace muy fácil. 16 bien, perfecto, 17, 18, 19, 20, aquí hay un error muy grande, aparte de que lo mismo que anteriormente, puntos de media sobran, y aquí esto no se debe hacer nunca. Aquí hay 60 metros medido, esto es una escala 1/10.000, está medido, hay 60 metros, está en la distancia mínima que se pueden poner controles de distintos recorridos. Esto no tiene... hombre, no es seguido, ¿no? Si fuera 20-21, pues sí, eso sería un error garrafal. Es 24-25, no tiene... Bueno, pero no hay necesidad de ponerlo tan cerca. Este punto debería venir un poquito más alejado, o este punto un poquito más alejado, ¿no? No ponerlo. De todas maneras, aquí el control 20, aunque no tenemos la descripción de controles, es un punto, vale, perfectamente definido en el mapa, sí, es el final de un arroyo, pero ¿verdaderamente eso será un punto perfectamente definido en el terreno? No lo sabemos, y eso da a que pensar que posiblemente ese arroyo, ese final de arroyo no se defina, porque es un arroyo que viene desde arriba y está dibujado con tramos para que se vea que es una vaguada, ¿no? Posiblemente eso en el terreno lo mismo da que la ponga la baliza 10 metros más para arriba o 10 metros más para abajo. O sea, que esta baliza y esta baliza pueden estar las dos casi juntas. Y luego, pues nada, demasiados controles. Es un trazado que no es buen trazado por eso mismo, porque no cumple con las características de ninguna de las dos modalidades, ni de media ni de larga. Es un pupurrí. Aquí tenemos otro detalle, que es el repetir un control. Ya lo dijimos en el vídeo 1, que bueno, hay que buscarle un objetivo. Esto se está poniendo muy de moda, pero esto para un entrenamiento pues puede valer, ¿no? Para ponerle más controles y que el corredor tenga que ir a más controles y no poner más balizas, bueno, vale, pero esto debería de ser del 11 al 13. Ese sobraba 14, 15 y 16 y no se pasa por el mismo. ¿Qué hacemos con esto? Pues del 11, si alguno no precisa bien y se pasa, pues siempre tiene la referencia de los que vienen, de los que siempre puede ver a los que vienen y le meten en la baliza según sube. O este de aquí, aunque este tramo del 15 al 16 es más sencillo que del 11 al 12 y encima ya la conoces de antes, este tramo es muy sencillo, el corredor viene directo a la baliza y estos se pueden guiar por estos otros, ¿no? No lo veo muy lógico esto, y yo sinceramente aconsejo que no lo hagáis nunca, a no ser que sea por un motivo que tenga su justificación, ¿no? Y tenga su objetivo, ¿no? No tiene objetivo aparente. Bueno, aquí pues aquí vemos controles del mismo recorrido demasiado juntos y cuando hay mucha posibilidad de separarlos, ¿no? Aquí tenemos el control 5 al lado del control 20 y ahí tenemos un montón de elementos. Podríamos llevar a estos cortados, podemos llevarlo a la piedra, está ahí entrecortados o en una vaguada, y ahí tenemos como una vaguada o entrecortados, pero se puede poner aquí entrecortados, o este cortado del final, o este otro cortado, señalizándolo bien en la descripción de controles. Se pueden separar más y no mezclar a los corredores buscando unos una y otros otra, juntar ahí mucha gente. Debemos de intentar siempre que eso no ocurra, confundir al corredor. Debemos de mantener la esencia de este deporte, ¿no? Que es un deporte individual. Por lo tanto, estas cosas, 70 metros, no está mal, perfecto, pero deberíamos de evitarlo, ¿no? Aquí tenemos otro, esto la he puesto porque para que veáis, 29 controles, lo veo exagerado, a no ser que este tipo de esta carrera
tuviera una dispersión muy grande, con muchos controles, dos dispersiones, una carrera de muchos kilómetros, muy compartimentado el mapa, pero 29 controles es una exageración, ¿no? Encima aquí podemos ver el final, que tiene aquí como un punto de espectador, el 24 perfecto, el 25 perfecto, el 26 perfecto, que será el 27 ya no tiene mucho objeto, ¿no? Porque ya prácticamente es salir al camino, a los claros, ver el vallado, la casa, y es en el vallado, y prácticamente desde aquí casi se ve que es una mancha de vegetación o un árbol, un matorral, prácticamente se ve. Y luego tenemos aquí del 28 a meta un sprint, que es prácticamente, aquí no hay técnica de orientación prácticamente de aplicar, y es como un cross, ¿no? Aunque esto es una carrera, es carrera, pero ya es carrera sin aplicar técnica de orientación. Entonces a lo mejor se podía haber bajado desde aquí aquí y poner la meta más hacia el noroeste, ¿no? Para poner de aquí y meta, ¿no? Y que no haya este tramo que no tiene tampoco mucha lógica. Tenéis que buscar cuando tracéis siempre el objetivo en cada tramo, en cada control. ¿Qué objetivo tiene qué técnica de orientación se va a aplicar, ¿no? Efectivamente, habrá tramos que sean tramos muertos, tramos sin mucha técnica de orientación, ahí tiene que haber de todo, pero si nosotros lo pensamos, muchas veces podemos sacar mejores carreras, ¿no? Aquí tenemos, sobre la dispersión que hemos hablado antes, aquí tenemos la dispersión de la carrera que hemos visto antes, tipo larga, ¿no? Que viene aquí muy bien, se ve muy bien a la vista, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y continuar, ¿no? Aquí nos dice que hay varios tipos de dispersiones. Puede ser de diamante, puede ser mariposa, ¿no? Diamante suele ser que hay dos puntos comunes, como ¿no? Y se gira alrededor de esos dos puntos comunes. Y el de mariposa, pues que hay un punto común y se da una vuelta, se vuelve al punto común, otra vuelta, y de ese mismo punto común se sale la carrera. Normalmente se pasa 3 veces, ¿no? Esto hay que saber elegir muy bien el tipo de dispersión, en qué lugar diseñarlo y a qué altura de carrera. Si nosotros ponemos este tipo de dispersión en el control 2, o a 500 metros o a 800 metros de la salida, está claro que llegan al punto de dispersión los corredores y no se han juntado. Entonces estamos dispersando algo que ya viene disperso. ¿Para qué queremos dispersar si vienen dispersos? ¿Qué ocurre con esas cosas? ¿Qué suele pasar? Que lo que hacemos es juntar a la gente y hacer que luego del control de salida salga la gente junta, gente que coincide, porque coinciden muchos, porque está muy cerca de la salida. La diferencia entre corredores es pequeña. Si lo ponemos al final, ya la diferencia de los corredores, los más buenos con los más malos, llevan más diferencia. Si se engancha alguno, ya es uno que ha cogido a uno y ya le ha comido 20-30 minutos. Por lo tanto, eso hay que mirarlo. Y luego también, este tipo de dispersiones hay que ponerlos en un sitio llano. Y la dificultad técnica de cualquiera de los controles tiene que ser más o menos un estilo. ¿Por qué? Porque si yo hago a un corredor que viene descansado hacer la parte muy técnica cuando está en frescura mental, y luego cuando termina la mitad del bucle, que ya va más cansado, le hago la parte fácil, no le va a costar tanto como el que lo hace al revés, que uno que viene en frescura hace la parte fácil y la parte rápida, y luego cuando está más cansado le metemos la parte más difícil y a lo mejor con más de nivel. Eso hay que mirarlo muy bien, que sean la dispersión, tanto para un lado como para otro lado, que sean más o menos de las mismas exigencias físicas y técnicas. Eso un mal trazador no se da cuenta, porque no lo sabe. Vosotros ya lo sabéis, o sea que tenéis que ser mejores trazadores por lo que acabáis de aprender, que muchos ya lo sabríais, pero lo hemos recordado. Bueno, aquí tenemos otra carrera donde tiene el mismo tipo de dispersión que acabamos de ver, que es tipo diamante, que tiene dos controles por el que se pasan 2 veces por cada uno, pero lo tiene al final. Lo tiene que ya al final, por si acaso llegan ya al final algunos corredores juntos, pues aquí prácticamente los separa, ¿no?
Los separa para que ya el último tramo lo hagan a meta, cada uno por su cuenta, ¿no? Que no se junten mucho. Bueno, aquí tenemos un tramo con una dispersión amplia, donde este tipo de dispersión sí que se puede comenzar al principio de la carrera, ¿no? No tiene tanto de problema porque los bucles son muy grandes. Aquí tenemos un punto común y aquí tenemos el otro punto común, es un tipo diamante, un punto y otro punto. Aquí unos van por el recorrido A al segundo punto común y otros van por el recorrido B al segundo punto común. Aquí vuelven a converger y unos vienen por el B y se pueden volver por el B, o vienen por el B y se pueden volver por el A, igual que el A viene al punto común y puede hacer primero el A o puede hacer primero el B. De esta manera tenemos 4 combinaciones, o sea, podemos sacar a los corredores y tenemos 4 combinaciones de dispersión: AA, AB, BA y BB. Luego, cuando llegan aquí, ya otra vez lanzados para la meta. Este tipo de dispersión es mucho más efectiva que las otras pequeñitas, pero esto nos vale para una carrera larga. Una carrera media no podría tener esta dispersión porque nos iríamos en distancia, ¿no? Esto es muy fácil trazarlo así como yo lo he trazado, porque es nada más que tirar círculos y unirlos por línea. Esto con un mapa estaríamos muchísimo más limitados y tendríamos que calentarnos mucho la cabeza. Y ya os digo que habría que hacerlo muy bien, y lo mismo el mapa tampoco el terreno no reúne características como para poder hacer este tipo de dispersión, pero este tipo de dispersión es lo mejor que hay, ¿no? Bueno, aquí tenemos un trazado cualquiera donde podemos comentar algunas cosillas y ver si es más bueno, si es más malo, ¿no? Aquí tenemos la salida, tenemos el primer control, donde vemos que tenemos una altura por medio. Efectivamente ahí se puede ir por dos lados, o por la derecha o por la izquierda. Aquí yo particularmente veo que la ruta más lógica, un poquito, que se ve un poquito más fácil, quizás sea esta, ¿no? Meterte por los claros que te guían y entrarle al control de arriba hacia abajo, ¿no? Por aquí, pues esto ya es correr donde hay más desnivel, y quizás por este lado es más técnica, más precisa, tienes que precisar un poquito más el entrar al control, pero vamos, también es viable. Pero aquí tenemos el fallo. Yo aquí hubiera puesto un punto de reenvío totalmente, ¿no? Para que no se crucen los que vienen por este itinerario, le entran hacia abajo al control, y para ir al siguiente control vuelven a salir otra vez por el mismo sitio. O sea, aquí tenemos un sitio de cruce de corredores que entran y salen. Eso está mal. De hecho, si tiene una categoría o pasa mucha gente y es un terreno que esté húmedo, al final desde aquí ya se ven las rodadas de entrada y salida. Ya antes de llegar, de ver el elemento y de ver la baliza, ya ves el camino, ya sabes para dónde está la baliza, ¿no? El segundo control, bien, pues puede tener este itinerario, o incluso correr a curva de nivel y dar un poquito más de rodeo, pero entrarle quizás sea más cómodo, más fácil, pero vamos, eso también depende mucho del bosque, ¿no? Aquí tenemos el tercer control, pues yo creo que da mucho a irse por aquí, y la orientación que tiene ya es muy poca, ¿no? La orientación más precisa es esta de aquí, ¿no? Quizás a lo mejor desplazándolo un poquito por aquí, por donde está esta depresión, hubiera dado lugar más a venirse por aquí o venirse más abajo. Bueno, se puede mejorar, como os he dicho en el primer vídeo. Creo que lo dije, que el corregir un trazado siempre un trazado es corregible, ¿no? Incluso llega el momento que puede ser muy bueno, pero para unos está mejor de una manera que está de otra. O sea, ponerse a corregir es muy fácil, ponerse a sacar defectos es muy sencillo, ¿no? Pero luego hacerlo es más complicado, ¿no? Aquí tenemos el punto 4, que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo aquí este punto quizás lo hubiera desplazado un poquito más para acá. ¿Por qué? Porque este control me da, efectivamente, es venir a muerte al camino, poca orientación por aquí, llego al camino, aquí me sitúo en el camino y ya le entro al control casi a lo mejor por aquí, porque tengo un elemento que me puede facilitar la depresión, y entro al control. Pero es que luego, para ir al 5, casi invita más a venirse otra vez por aquí, para no tener
no tener que subir mucho, te vienes por aquí y entonces ¿qué ocurre? Que posiblemente entren y salgan, se crucen los corredores entrando y saliendo, sin embargo, y esta angulación, ¿veis la angulación? Hay que intentar evitarla. Hay veces que no tiene por qué entrar y salir por el mismo sitio, pero si podemos, las evitamos. ¿Cómo? Un punto de reenvío, a lo mejor sería poner muchos controles, pero este control lo puedo traer un poquito más para acá y no me queda esa angulación y ya los corredores ya no se cruzan tanto, ¿no? Bueno, se puede corregir. El punto 5, sí, está pensado pues para que se venga por aquí o se venga por aquí, pero claro, pasaría lo mismo. Si una ruta posible es esta, estamos entrando y estamos viendo a los corredores que salen para el siguiente control. Siguiente control, una navegación muy buena, pero esto lo mata el camino antes del control. El camino antes del control te hace correr pues de manera más somera, porque te da igual venirte un poquito más a la izquierda que venirte un poquito más a la derecha. Más o menos el camino te resitúa y ya le entras al control, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos 7, muy bueno. Bueno, aquí prácticamente un reenvío, que tampoco es tanto reenvío porque tiene también su dificultad. El control 9, perfecto, y aquí tenemos el control 10, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente y veremos una cosilla aquí en este, del 9 al 10, vemos un control al 11 lineal. Bueno, tiene distinta ventaja, pero muchas veces dice uno, bueno, si pues quito este control, pues tengo un tramo más largo. Pero no, está muy bien pensado este control porque tengo aquí dos caminos que me estropean un tramo. Entonces si yo no pongo este control, prácticamente el tramo lógico casi sería venirse por aquí, o incluso el camino, atravesar por aquí, venirse camino y entrarle por aquí, ¿no? Y de esta manera yo hago al corredor que se meta aquí y ya desde aquí pues ya quizás ya no le merece la pena dar tanta vuelta, aunque la zona pantanosa le retrase, pero ya se va a meter por aquí y ya tengo una navegación más rica, ¿no? Más precisa, más de técnicas tiene que aplicarlas, tiene que ir aplicando técnica de orientación. Si se viene el camino es un tramo muerto que no aplica ninguna técnica de orientación. Bueno, pues nada, luego esto pues sí, podríamos comentar muchas cosas. Aquí esta angulación, este control después de una navegación buena pues tiene el camino, este control quizás un poquito más lejos del camino sería más técnico, este exactamente igual, ¿no? Porque este pues casi te vienes a la referencia de la carretera evitando este verde, dejándolo a la derecha, o bueno, te puede venir por aquí también. Normalmente en este tipo de pruebas el corredor tiene un nivel técnico muy alto y no se va a venir a la carretera, prácticamente va a venir aquí a ir justo a al control, que no es difícil. Bueno, pues nada, aquí tenemos otra anécdota. El 17, si os fijáis, es una senda que se nota muy poquito y no es un punto, parece ser muy bien definido en el terreno. Aquí vemos la descripción de controles, que encima la descripción de controles no corresponde con lo que viene en el mapa. Error total. Eso no puede ser nunca. Si el mapa dice que esto es una senda, aquí debería de poner senda y te indica que está al final, al sur. Esto es cortafuegos. Aquí lo tengo puesto. El 17 no es un punto bien definido. No es bien definido porque teóricamente una senda, ¿dónde acaba? Este tipo de sendas suelen ser de sacar madera, no están muy bien marcadas en el terreno, se ven a lo mejor por arriba por el corte de los árboles, y no suele definir el final. Puede que sí se defina muy bien, pero normalmente definir el final suele ser difícil y da igual colocar la baliza un poco antes que un poco después, y eso debemos de evitarlo totalmente. La descripción de controles esta significa, según el reglamento, descripción de controles cortafuegos, y pone en la descripción una línea clara en el bosque que no tiene un claro camino que discurra a lo largo de él, O sea que eso, descripción, error, eso no puede ser, ¿no? Bueno, aquí tenemos una serie de cositas que deberíais de hacer, ¿no? Vosotros, hacer ejercicio de este tipo antes de empezar la fase de presente, donde aprenderíais muchísimo. Las angulaciones excesivas normalmente provocan que los corredores entren y salgan por el mismo sitio, viendo los que entran a los que salen. El trazador tiene que evitarlas. Aunque las rutas óptimas no sean entrar y salir por el mismo sitio, pero hay que intentar evitarlas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto lo he sacado de un cuadernillo de ejercicio, ¿no? Donde dice: realiza varios bucles con cambio brusco de dirección de distinta dificultad, con 4 o 6 controles, ¿no?
para buscar más que evitar la angulación para que entre y salida, sino hacer controles que tienen error para que tú los haces y ya sabes que estás haciendo una cosa mal hecha, ¿no? Porque hacer controles sin angulación es muy fácil, ¿no? Bueno, aquí vemos, si os fijáis bien, el sitio de entrada, la entrada al control 4, aquí este corredor que has marcado por donde fue, se abrió buscando la zona amarilla, y porque por aquí estaba más verde, quizás más difícil, bordeando el núcleo grande de piedras, y prácticamente se metió buscando la zona amarilla menos verde, casi prácticamente por donde se sale hacia el siguiente control, ¿no? Y eso es un pequeño error, aunque no tiene mucha angulación, ¿no? Luego aquí, pues buscando la zona más clara, se viene buscando siguiendo la altura, viendo a identificar la altura esta, y le entra. Normalmente, pues lo más lógico es entrarle por aquí, y luego para el siguiente se vuelve a salir. ¿Por qué es mejor entrarle por aquí? Porque si ves esta angulación, dices, me voy a meter por aquí, que tendré más posibilidades de que me cante la baliza del corredor que sale, que si vengo por este otro lado, ¿no? Entonces ahí se juntan los corredores, ¿no? Pues aquí pues vemos que hay una altura, y aquí hay mucha angulación, pero es una tontería el entrar y salir por el mismo sitio. No, saldría una angulación, pero bueno, puedes entrar y ver algunos salir hacia arriba, pero la ruta más lógica es rodear un poco lo verde, meterte por el amarillo y volver a entrar otra vez por donde salen los corredores para que te canten la baliza. Este es el que está peor. Aquí debería de tener otro control para ir al siguiente, ¿eh? Bueno, vamos con el siguiente. Aquí nos dice cuál es el tramo de los 5 que se considera más idóneo, ¿no? Aquí tenemos 5 tramos. Al tratarse de un mapa y terreno tan detallado, la navegación es muy precisa, ¿eh? Aquí no tiene una ruta clara. Prácticamente es intentar seguir la línea, intentar seguir la curva, intentar guiarte por las líneas de roca, por los claros, los punteados. Aquí la ruta es muy difícil, es prácticamente imposible que dos corredores vayan por el mismo sitio, ¿no? Aunque vayan muchos corredores, bueno, irían más o menos siempre habría una ruta donde más o menos se repetiría mucho. Pero aquí, si vosotros luego lo miráis tranquilamente, podéis buscar qué control sería más idóneo para poner este tramo, ¿no? Pues yo ya os digo que ni este pondría nunca, y casi ni este tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque este casi siempre me condiciona a irme a la vaguada y que me guíe la vaguada. Tengo un elemento lineal que me puede guiar muy fácil, ¿no? Y este otro, es que no tiene duda, casi el camino, a no ser que yo los haga, que debemos de correr siempre los recorridos y correr estos tramos. Me voy por aquí, por el camino, y le entro al control, y si por el camino he tardado 2 minutos menos que viniendo por aquí, pues lo tengo que desechar, ¿no? Porque el camino, el más rápido, debe de ser donde se aplican más técnicas de orientación. Pues prácticamente lo mismo. El camino puede ser muy determinante y se puede ganar mucho tiempo. Habría que comprobarlo, ¿no? Viniendo por aquí, ¿no? Yo creo que tanto el B como el C podrían ser más idóneos. Luego lo veis vosotros, tranquilamente, lo podéis parar el vídeo y examinarlo y analizarlo, ¿no? Bueno, aquí tenemos una carrera tipo larga, se ve perfectamente que son tramos largos, ¿no? Y donde podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Aquí tenemos un tramo largo al 1, donde aquí ya de entrada los corredores se dispersan, tienen que hacer una navegación precisa, o sea, tienen que ir leyendo, tienen que navegar, ¿no? Aquí lo que se trata es de que el corredor trabaje la navegación. El control no es muy difícil, no debe de ser muy difícil, porque debe de tener el truco, debe de tener el objetivo, es la navegación, que el tío le cueste trabajo y tenga que leer, tenga que aplicar técnicas de orientación a lo largo de toda la navegación. Por lo tanto, si ha navegado bien, si ha hecho una buena navegación, le ha costado trabajo, aplica muchas técnicas de orientación, no es bueno que ahora le perdamos alrededor de la baliza 2-3 minutos buscando entre piedras o buscando ahí entre vegetación. No se debe de ser un control sencillo, donde prácticamente no necesite ni mirar la descripción de controles. Luego aquí parece que es un punto de reenvío, pero no es un punto de reenvío, es un punto que aquí ahora, después de este cambio de correr mucho y de navegar,
lo que tiene que hacer es aplicar una técnica más precisa de orientación para localizar este control. Luego tenemos otro tramo largo, pero que en este tramo la navegación ya no es tan precisa, no tiene tanto tramo de navegación fuerte de tener que aplicar técnica de orientación, porque tiene un camino después de la mitad del tramo que a partir de aquí es donde verdaderamente está aplicando unas técnicas de orientación más precisas. Entonces, como ya la navegación ha sido más corta, sí que le podemos poner un punto un poquito más técnico, más preciso, para que el corredor tenga que definir. Bueno, aquí el punto 4 tenemos este sí que prácticamente es un punto de reenvío, porque si enviaríamos del 3 al 5 se irían todos por el camino y sería un tramo muerto muy grande. Entonces metemos el 4, que aquí o se vienen por este lado de la vegetación espesa, que es impasable, o se vienen por este otro lado, ¿no? Para luego lanzarlos al 5. El 5, bueno, tenemos un fácil y ya prácticamente o bien suben y bajan, o bien se nos meterían por aquí. No creo que nadie suba hasta aquí para luego bajar, ¿no? Aquí tendríamos una orientación, tendríamos la orientación en este tramo, ¿no? Porque esto sería nada más que correr, ¿no? Sería prácticamente tramo muerto, ¿no? Aquí tenemos. Luego tenemos otro punto de reenvío, que también tiene su dificultad, no es puramente un punto de reenvío, porque si no lo ponemos del 5 al 7 prácticamente sería ya bajar por la vaguada tumba abierta al camino y del camino entrarle al control. Sin embargo, ya al poner el 6, que también tiene su cambia el chip, tiene que cambiar el chip el corredor y hacer una orientación un poquito más precisa, para luego otra vez lanzarse a correr. Puede bajarse al camino o puede irse por el camino de arriba y salirse por aquí, pero aquí lo lógico es que lo más rápido sea venirse buscando casi la magenta, ¿no? Y bajar y subir lo mínimo posible, ¿no? Luego tenemos al 9, pues tenemos otro punto de reenvío, porque si yo lanzo del 7 al 9, hombre, la angulación sería, eso no se puede hacer así. Pero bueno, quitando la angulación, el tramo de 7 a 9, prácticamente solamente habría una ruta, que sería pues por aquí, subir por aquí y entrarle al control o bien por aquí o bien por la vaguada. Sin embargo, al desplazarlo un poquito hacia el 8, tenemos que hacer esto es más bien un reenvío. Tiene poca orientación porque es prácticamente, aunque tiene mucho detalle, pero es prácticamente seguir la línea de nivel, línea de piedras y cortar, y nos damos con el cortadito, muy poca distancia. Aquí habrá como mucho 100 metros, no llegará, y la baliza no la encontramos si no tenemos pegas, y enseguida vemos el camino y si no lo hemos pasado, o sea, no había problema. Pero ya desde aquí al 9 sí que es verdad que podemos salir al camino, y desde el camino o bien por aquí o bien continuar hasta la parte alta para entrarle por la vaguada hacia abajo, o incluso ir por la vaguada, que la vaguada nos hace, parece que está más blanca y a lo mejor bajamos más rápido y desde las piedras esta gorda le entramos a la otra, ¿no? O incluso el 8 también nos puede hacer venir por aquí o entrar por aquí y bajarnos a la vaguada, ¿no? Luego el 10, otra vez hemos tenido una navegación un poquito más larga, un control un poquito más sencillo, pero aquí le metemos un tramito corto de orientación más precisa. Y luego ya pues nos vamos al 11, que es el último tramo de orientación, para que el corredor aquí prácticamente deja de hacer orientación, porque aquí levanta la cabeza y sale disparado en la dirección y se encuentra con el balizado y con la última baliza y a meta. Luego aquí tenemos otra cosa muy importante, donde tenemos cuatro controles. Está puesta en distintos sitios, pero es el mismo sitio prácticamente. En la imagen vemos una zona muy cargada de detalles, donde la definición del elemento donde se encuentra la baliza puede ser muy confusa, difícil o incluso imposible, ¿no? En la imagen A, aquí tenemos el centro del círculo. Aquí por visión vemos que es el cortado, ¿no? Aquí el centro del círculo vemos que es la piedra. Aquí el centro del círculo vemos que es la ruina, y aquí el centro del círculo, que es este murito. En la imagen A, el centro del círculo está en un cortado, existiendo muchos alrededor, no siendo válido el del centro. Aquí no vale poner el del centro del círculo negativo. Esos son errores que se cometen muchísimo. El del centro del círculo, no. El corredor debe de ser capaz en carrera de definir
¿Dónde está? ¿Qué elemento? ¿Cuál es? De todos los que hay, ¿cuál es? Por lo tanto, aquí tenemos cortado, 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 cortado. Tenemos infinidad de cortados. Ahí no podríamos ponerlo. Si solamente hubiera cortados y tuviéramos que poner un control en un cortado, lo pondríamos en el del más al este, al oeste, al sureste, donde sea, pero que se defina perfectamente. El del centro aquí no, porque aquí no se puede leer cuál es el del centro, ¿no? Aunque luego el centro del círculo lo veamos claro. Pero eso no es válido, ¿no? El corredor no puede pararse a contar cuántos hay por cada lado. Tenemos varios elementos dentro del círculo que sí serían más claros, ¿no? Por ejemplo, en la imagen B, una piedra que sí se podría definir entre las que existen. Es muy importante especificar el tamaño. Aquí tenemos una piedra que sí que es verdad que podíamos poner la de más al sureste, porque no hay ninguna. Tenemos una al noroeste, y esta podría también, si nos llevara a confusión, pero ya serían las del noreste, ¿no? La del centro, no es la del centro, porque estas no deberíamos de contarlas, son piedras, que esto más bien es zona de rocas, y aquí no tenemos ninguna, entonces sería la de más al sureste, y se podría colocar perfectamente, ¿no? En esta otra, una ruina. Fijaros que aquí tendríamos la baliza en el cortado, aquí, por encima del cortado, entre la ruina y la piedra y por debajo del muro. Aquí tendríamos la baliza en la piedra, aquí, en el mismo sitio. Aquí tenemos la ruina, que si la ponemos en este lado, la tendríamos en el mismo sitio, ¿eh? Y aquí tenemos el muro, que si este muro no tiene más de 30 metros, el círculo va centrado sobre el centro del muro. Y luego indicamos dónde se encuentra la baliza con respecto al muro. Si este muro tiene 30 metros o más, entonces sí que podremos desplazar el círculo, ¿eh? Pero en este tipo de muros chiquititos, el círculo se centra sobre el centro, ¿no? Aquí, ruina perfectamente clara, muro de piedra perfectamente definible. Aquí tenemos los 4 controles puestos más o menos centrados cada uno. Uno encima del muro de piedra, otro en la ruina, otro en el cortado y otro en la piedra. Aquí tenemos la descripción de controles. El 31 cortado al norte, ahí. El 32 piedra, la de más al sureste, esta de aquí, de 1,8, para que nunca se confunda con estas otras. Incluso también se puede diferenciar, porque esta puede ser de distinto tamaño. Y lo tenemos al noroeste, o sea, aquí, en el mismo sitio. Ruina, en la parte noreste, aquí, en el mismo sitio. Y muro de piedra, el muro de piedra, en el de más al sur, porque aquí saldría otro en el círculo. Y lo tenemos al final, al sur-oeste. Final, sur-oeste, en el mismo sitio. ¿Veis qué diferencia? Colocando la baliza prácticamente 2 metros o 1 metro a un lado o a otro lado, prácticamente la descripción de controles es lo que le define para que el corredor busque el elemento y luego la baliza. Y aquí el cortado no nos valdría, los otros sí que nos valdría. Son cositas que debéis de cuidar muchísimo. Bueno, en carrera tipo larga no se deben de rebuscar mucho los controles, debe de tener una descripción de controles sin mucha complicación, ya que no tiene por qué ser determinante la descripción de controles. En una larga no tiene por qué ser determinante, ¿eh? La descripción de controles es una guía de dónde está la baliza y qué código tiene, ¿no? Lo importante en una carrera larga es la navegación y la velocidad de desplazamiento. En la carrera tipo media sí debe haber controles de mayor definición, donde la descripción de controles sí que sea determinante, que el corredor necesite leer la descripción de controles para tardar menos, para entrarle por el sitio bueno, para llegar antes a la baliza, ¿no? Aunque no debe de haber muchos controles seguidos de muy alta definición, no podemos tampoco agotar al corredor, porque al final el corredor deja de hacer orientación y se mete a voleo, ¿no? Sobre todo también cuando los controles son muy, muy cercanos y todo eso, ¿no? No debemos de cargar tampoco, debemos hacer que se divierta. Podemos cargar un poquito más a las categorías más competitivas, ponerle una sucesión de controles más con mucha definición, cargar más porque carga la dificultad, pero las carreras, las categorías populares
musculares, debemos de intentar, pues si le metemos unos cuantos, 2, 3 controles muy difíciles, luego dejarlos que respiren un poquito, que se desplacen a otro lado, un poquito, controles más sencillos, ¿no? La descripción de controles en la carrera media tampoco se debe de ver muy cargada de varios controles seguidos, que se ve ahí con muchísima información adicional, todos los controles seguidos, ¿no? Existen sistemas de entrenamiento donde se lleva al atleta a situaciones extremas de exigencias físicas y técnicas, originando en el entrenamiento un estado de estrés superior al de competición, haciendo que luego la competición le sea más fácil y más llevadera al atleta, ¿no? El trazador tiene que saber distinguir este tipo de situaciones extremas, ¿no? Y nunca llevarlas al trazado de competición, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos este vídeo y en el siguiente empezaremos a repasar, empezaremos con diapositivas, repasando todo lo que viene en el temario de trazadores FEDO, ¿no? Iremos un poquito más rápido para que luego vosotros paréis cuando queráis y podáis verlo más detenidamente. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el vídeo 3.